El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. ante ti me postraré. Shalom, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Moré Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede ubicarnos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com y puede sintonizarnos también en nuestro canal de YouTube, Ricardo Mojica, Raíces Hebreas de la Fe. Sintonícenos de lunes a viernes en dicho canal de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana en el programa de intercesión Bendición Matutina. Cada mañana nos congregamos 150, 160, una audiencia bastante amplia. También aquellos que se levantan de madrugada a este sacrificio, allí llevamos una serie de estudios que no lo damos ni en este programa ni en otro lugar, solo ahí, porque es el alimento que necesita la persona para comenzar el día. El que empieza el día con una plegaria lo terminará en bendición. Ya tenemos disponible nuestro libro, Mi Devoción Diaria, una guía del creyente en Yeshua para la Tefilot. Ya lo tenemos disponible. Las personas que quieran adquirir este ejemplar de Tefilot de plegaria, comuníquese al correo ricardomoj7@yahoo.com. En dicho libro están todas las pautas que la persona necesita aprender para hacer una buena tefiló como se debe, echando a un lado todas esas cosas que se inventaron en el camino para distorsionar a los creyentes en el Mashiach de la verdad. También tenemos disponible otros 7 folletos más. Tenemos disponible el folleto, el manual de alcance mundial. Tenemos el folleto desde Pesa hasta Shavuot. Tenemos también el folleto Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y también tenemos Desenmascarando los mitos de la iglesia, este folleto que tiene que ver con todo la estratagema que se han plasmado en la fe. Y también hay un manual femenino que puede ser también adquirido por todo el que quiere aprender las raíces hebreas. Es un esfuerzo grande que hemos hecho el poder elaborar todos estos materiales, por la razón de que hay mucha gente que no puede accesar a la red. Y como no puede accesar a la red, la gente necesita material. Por eso hemos elaborado esos 7 folletos y ese libro que van a ser y son de mucha bendición para todos aquellos que quieren estudiar las raíces hebreas desde la perspectiva que nosotros lo hacemos. Usted que conoce nuestro canal en YouTube, que tiene ya cerca de 6 millones y pico de reproducciones, y tenemos más de 25,000 suscriptores,
y cantidad de gente en todas las naciones, es una muestra de que la manera de como nosotros planteamos la restauración es muy acogida. Puede entrar a nuestro canal y verificar esta información que le estoy dando. Ya nuestro canal pasa de los 6 millones de reproducciones, el canal Raíces Hebreas de la Fe. Y eso es señal de que el mensaje es aceptado, la gente entra, la gente estudia, y a eso nos ha llamado el Eterno. Así es que shalom para todos los hermanos y las hermanas. Y el domingo, este domingo que viene, tenemos una boda allá en nuestra comunidad. Estaremos celebrándola en lo que es el local del CODIA. Vamos a estar ahí participando de esta boda. En hebreo se dice Kerushin, se dice en hebreo. Hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de el 9 de Ab. Hoy estamos a 10 de Ab. Ayer estábamos a 9 de Ab. Y hoy, ¿verdad? Ayer, al terminar Shabbat, concluyó el Shabbat y entonces se empieza un ayuno de 24 horas. Ese ayuno ya está pasando en Israel, pues ya en Israel ahora mismo son cerca de las 7:30 de la noche. Ya este ayuno está pasando allá en Israel. Pero ¿de qué se trata este ayuno? Este programa que usted ve, la marca de la rebelión, el 9 de Ab, el duelo, está en YouTube. Tiene como unas 5,000 o 3,000 y pico de reproducciones. Pero hay mucha gente que no conoce qué es el 9 de Ab. Entonces, por esa razón, como hoy es 10 de Ab, ayer era 9 de Ab, vamos a ver qué significa esto. Y vamos a entrar de inmediato con los conceptos que tenemos dilucidados para que usted conozca en qué consiste el 9 de Ab. También se le conoce como Tisha B'Av o Tisha Ab, en hebreo Tisha B'Av. Es uno de los principales ayunos y abstinencia. Su nombre hace referencia al 9º día del mes hebreo Ab, que cae en la canícula. Se le suele llamar el día más triste de la historia hebrea. Este día y ayer, el 9 de Ab, el 10 de Ab, es uno de los días más tristes en el calendario hebreo. Obviamente, ese ayuno no está en Levítico capítulo 23, se distingue del ayuno de Yom Kippur, que también son 24 horas, pero el 9 de Ab marcó un antes y un después en el pueblo de Israel desde aquel día en que los espías fueron a verificar la tierra. Hay una parashá que se llama Shelah Lejá. Esa parashá, Shelah Lejá, quiere decir envía tú, se refiere a la moción que llevaron los líderes del pueblo de Israel ante Moshe con el objetivo de explorar la tierra. Y dice la parashá que esto le agradó a Moshe. Y Moshe fue delante del Eterno a consultar si ciertamente podrían ir a verificar la tierra. Y el Eterno simplemente le dijo a Moshe, Shelah Lejá, envía tú. Porque el Eterno no necesitaba verificar la tierra, porque Él es el que había hecho la tierra. No necesitaba verificar. Ellos sí necesitaban verificar por su incredulidad, por su duda. Y esto marcó la historia del pueblo de Israel desde hoy. Eso es lo que yo le digo a los sabiondos hoy que han llegado a las raíces hebreas creyéndose saber más que los judíos. Mire, este ayuno fue establecido por la casa de Judá, pero es un ayuno significativo, porque este ayuno habla claramente de cómo el pueblo de Israel fue afectado a través de la historia.
Entonces, el 9 de Ab, en hebreo Tisha B'Av, es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío. Pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría, como está escrito en Zacarías 8:19. ¿Qué dice Zacarías 8:19? Así que el Eterno, Zebaot, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del 10º mes, se convertirá para la casa de Yahudá en gozo. Mire lo que dice, para la casa de Yahudá en gozo, alegría, alegría, gozo. Se dice sinjá, fiesta alegre. Amad pues la verdad y la paz, dice el libro de Zacarías. Este ayuno que comenzó ayer, debió de ser ayer, pero por medio de que era Shabbat, no se hizo. Se hace hoy, día 10. Es un ayuno que dice que cuando venga la restauración completa, será un día de gozo. Por esa razón, la gente tiene que comprender que la casa de Judá ha llevado sobre sus espaldas ese castigo y ha ayunado, tiene cantidades de años ayunando en este día de hoy. Y nosotros nos dimos cuenta, al regresar a nuestras raíces, entonces las causas que son del pueblo judío es nuestra causa también. Y por eso también en las naciones se ayuna. Para los que creen que aquí en la restauración no se ayuna. Aquí se ayuna y bastante. Aquí lo que pasa es que se ayuna con sentido, no se pasa hambre. Tradicionalmente se conmemora la destrucción del primer templo por Nabucodonosor, la destrucción del segundo templo por Tito, la caída de Betar, por consiguiente el colapso de la rebelión de Bar Kokhba, seguido por la intensa persecución conducida por Adriano, la expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo I, la expulsión de los judíos en Francia y el desierto de los judíos y el destierro de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492. Todos estos acontecimientos sucedieron un 9 de Ab en distintas épocas. Por eso es que yo le digo que este ayuno marca un antes y un después. Entonces, la escritura dice en el libro de Shemot, Éxodo, Shemot, capítulo 32, verso 19, y aconteció, tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de su mano y las hizo pedazo al pie del monte. Las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. En ese mismo día ocurrieron luego cosas tristes en la historia del pueblo. En ese día el rey malvado Antíoco Epífanes profanó el templo, estableciendo en él un ídolo. Ese ídolo que dice el libro de Daniel que se sentará en el templo, profanará. Eso lo hizo nada más y nada menos que Antíoco Epífanes durante el sitio de Jerusalén por los romanos. El sacrificio diario de Corbán Tamí fue interrumpido ese día porque Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el sacrificio, en el Beit Hamikdash, sacrificó un cerdo. En el mismo día, una brecha fue hecha en la muralla de Jerusalén 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70 por Tito, el segundo templo. Ese día es un día de ayuno comunitario para el pueblo judío. Las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el día 9 del quinto mes, que es Ab, han sido fijadas como periodo de duelo. Los 2 templos fueron destruidos el 9 de Ab, en hebreo se llama Tisha B'Av. La destrucción del primer templo, la grieta que se abrió en el segundo templo y la destrucción del segundo templo sucedieron un día como ayer. Por eso ese ayuno es tan significativo. En el Éxodo capítulo 13, verso 25, hay otro acontecimiento que se suscita paralelo a ese acontecimiento tan funesto.
Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Es decir, el 17 del quinto mes, Moshe rompió las tablas. Y en ese mismo, y luego en el quinto mes del el noveno día, llamado el mismo día cuando según la tradición los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro, ese mismo día también aconteció ese elemento. Esa noche el Eterno juró a los hijos de Israel que iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, 24 al 27. Dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Eterno. Por lo tanto, le juró abatirlo en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlo por la tierra. Eso fue consecuencia del destierro. La incredulidad de los padres al no creer en la tierra. Por esta razón, ese día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. Ese día fueron destruidos los dos templos. En ese día fue derrotada la última vuelta de los judíos contra Roma en el año 135. En ese día fueron expulsados los judíos de España en el 1492. Y ese día ocurrieron otros eventos trágicos. Ahí vamos a ver la descripción de estos sucesos. Mire, el suceso número uno. El suceso número uno. En el año 1300, antes de la era común, en el desierto, los israelitas aceptaron el informe calumnioso de los 10 exploradores. Lloraron y se quejaron por haberlo sacado de Egipto. También sugirieron que el Todopoderoso no sería capaz de ayudarlo a entrar a la tierra de Israel y derrotar a los enemigos. Por eso el Eterno decretó que todos los que tenían de 20 años o más no entrarían a la tierra prometida. Por el contrario, iban a estar en el desierto durante 40 años hasta que esa generación desaparezca. Ven acá, por favor, control. Mire, no hay una cosa más terrible, control. Víctor, no hay una cosa más terrible para el ser humano que la falta de fe y la incredulidad. Producto de lo que aconteció ese día, como ya le decía en la parashá, el Eterno le dijo, los ancianos fueron a donde Moshe y le dijeron, Moshe, ¿qué te parece si mandamos espías a explorar la tierra? Dice la escritura que a Moshe le agradó eso. Y Moshe fue a donde el Eterno y le consultó. Mira, Hashem, el pueblo quiere ir a explorar la tierra. Y la parashá dice tal cual, Shelaleja. En otras palabras, el Eterno le dijo, envías tú. Envías tú. Yo no tengo que ver la tierra, pues yo la conozco. Yo sé quién fue, yo fui que la hice. Por eso la parashá se llama Shelaleja. Cuando los 10 exploradores fueron a ver la tierra, fueron 12, ¿verdad? 2 de cada tribu. Cuando fueron y vieron la tierra, vieron unos gigantes que tenían más de 15 pies. Y vinieron desanimados. Los 10 espías de Efraín dieron mala noticia y se desanimaron. Y dijeron, es cierto que esa tierra fluye leche y miel. Trajeron un manojo de uva, mire, sumamente gigante. Uvas, ya usted sabe. Y dijeron, es verdad que la tierra es abundante. Mira el ramillete de uva que cargaron, con 2 hombres tuvo que cargar ese ramillete de uva.
y dijeron, pero esos gigantes que están ahí en esa tierra son altísimos. Unos gigantes que tenían de 15 a 20 pies, ya usted sabe. Y dijeron, nosotros parecemos como hormiga. Y se desanimaron. Pero un individuo llamado Osheat, hijo de Jefone, dijo, es cierto que son grandes, pero nosotros nos lo vamos a comer como pan. Ese se llamó Yehoshua, que después fue general. Yehoshua bin Nun, Josué hijo de bin Nun. Y le dijo, ellos son grandes, pero nosotros nos lo vamos a comer como pan. De ahí fue que el Eterno dijo, esa generación que vino a dar mala noticia a la tierra, no entrará en Israel, no entrará en la tierra prometida. Se va a morir en el desierto por su incredulidad. Por eso es que esa parashá, Shelah Lejá, que está en el capítulo 13 del libro de Números, esa parashá habla de la incredulidad de las 10 tribus. Por eso, ellos, ¿verdad? Entraron, decretó que los que tenían más de 20 años iban a morir. Segundo caso, en el año 586, en otra época, recuerde, el primer evento pasó, ¿cuándo fue que pasó? En el 1300 antes de la era común. Y luego el siguiente evento en esa misma fecha fue en el 586. O sea, casi 400 años después, en los tiempos del rey Sidkiyahu, el 10 de Tevet, los babilonios capturaron la ciudad de Jerusalén y el asedio se mantuvo durante 2 años y medio. Y los yehudí no tenían provisiones, alimentos, madera, y miles de personas estaban muriendo de hambre y había un brote tremendo. El 9 de Tamuz, los babilonios destruyeron el muro que protegía la ciudad y saquearon y mataron y destruyeron. Así el Beit Amistad se mantuvo funcionando hasta el 17 de Tamuz, cuando por primera vez los días del Éxodo se suspendió el sacrificio diario del Corbán Tamid. Y el 7 de Ab, los babilonios entraron en el Beit Amistad y lo profanaron. El 9 de Ab, cerca de la Puerta del Sol, los babilonios encendiaron el fuego, incendiando el Beit Amistad. Y durante esa noche y el día siguiente, miles de judíos fueron asesinados, fueron esclavizados, exiliados al imperio babilónico. Y ahí está la historia de la destrucción de Jerusalén y su desolación, como narra la Megilá Ejad. Entonces, ese día, ¿verdad? El 17 de Tamuz, de igual manera, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y fue también destruida por culpa de ese pecado que ellos habían cometido anterior. Otro acontecimiento, en el año 68 después del Mesías, el 17 de Tamuz, los romanos rompieron los muros que protegían a Jerusalén, invadieron la ciudad santa y durante las siguientes 3 semanas saquearon la ciudad, destruyeron lo que tuvieron. Entonces, estas 2 fechas, tanto el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, esas 3 semanas fueron 3 semanas de puro castigo para el pueblo judío. Cientos y miles de yahudí fueron asesinados, vendidos como esclavos. Y los rabinos explicaron que los yahudí estaban divididos y se peleaban entre ellos. Entonces, un momento, ahí algo. ¿Por qué fue destruido el primer Beit Amistad, el primer templo? Óigame bien, el primer templo fue destruido por la idolatría. Por la idolatría, porque empezaron a introducirse cosas en la adoración y por eso Nabucodonosor entró, destruyó el Beit Amistad. Pero ¿por qué fue destruido el segundo Beit Amistad? El segundo Beit Amistad fue destruido
¿Sabe por qué? Por el odio infundado. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo Beit Hamikdash fue destruido porque había rencilla entre ellos. Dice algunos documentos rabínicos que el segundo Beit Hamikdash, el segundo templo, ya estaba destruido antes de que Tito lo destruyera en el año 70. Porque había una cosa que se llama odio infundado. El odio infundado es el rechazo a sus hermanos. Y había una segregación, ¿verdad? Y ahí había una división diciendo yo soy Askenazi, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto. Y eso destruyó el segundo Beit Hamikdash, porque el odio infundado es malo. No se puede rechazar a nadie. Y esto es algo que la Torá lo dice claramente. En el año 135, los judíos se rebelaron contra el Imperio Romano, esta vez con la aprobación de grandes rabinos y líderes judíos, entre ellos el Rabí Akiva, ese rabino que usted conoce como el Rabí Akiva, si quiere puede buscarlo, Rabí Akiva. El Rabí Akiva, eso se conoce como la rebelión de Bar Kokhba, que fue aplastada por el emperador romano Adriano. La ciudad de Betel, Sefaradí, llamado Viter, la última resistencia de los judíos contra los romanos, fue capturada por el enemigo en Tisha B'Av y más de 100,000 judíos fueron asesinados y sus cuerpos fueron dejados sin enterrar. Entonces, ¿usted cree que lo que el judío ha pasado ha sido cosa pequeña? ¿Usted cree? Eso es sin contar otras cosas. En el quinto suceso, alrededor del mismo periodo, también un 9 de Av, el área más sagrada del templo y sus alrededores fue arrasada por el general Turno Rufo de Jerusalén. Se convirtió en una ciudad pagana y pasó a llamarse Aelia Capitolina. El acceso a Jerusalén fue prohibido para los judíos. ¿Dónde estaban los palestinos cuando eso? Ni los palestinos estaban ahí. Cuando Tito, Adriano y Roma se metieron a Jerusalén, ahí no había palestinos. Para eso que viven hablando plepla, que no conocen la historia, que no saben lo que pasó ahí. Ahí no habían palestinos. Ahí los judíos fueron expulsados de su propia tierra. ¿Usted sabe lo que es eso? Que venga una gente y lo saque a usted de su propia tierra donde usted nació. Es como que vengan a gente aquí y digan, todos los que nacieron en esta tierra, fuera de aquí. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted se imagina lo que ha pasado el pueblo judío para que hoy usted me venga a decir a mí que usted sabe más que ellos? Ubíquese y tenga respeto. El caso 6, las cruzadas, porque esto no se queda ahí todavía, las cruzadas. En el 1096 comenzó la primera cruzada matando a 10,000 judíos. ¿Cuánto mató Turfo? 100,000 y dejó sus cadáveres rodando. ¿Y cuánto mató entonces aquí la cruzada? 10,000 judíos en el primer mes fueron llevados a la destrucción de las comunidades judías en Francia y la costa del Rin. Aproximadamente 1.2 millones de judíos fueron asesinados en las cruzadas. ¿En nombre de quién fueron las cruzadas? A que no me dicen el nombre de quién. En nombre de Cristo, en nombre de Jesucristo, en nombre de Jesús. Entonces usted quiere que hoy los yahudí, ¿verdad?, crean en Jesús. ¿Usted cree que los judíos van a creer en un Jesús que mandó a matar a 1.2 millones de judíos en el nombre de Jesús? La cruzada era en el nombre de Jesús. ¿O se le olvida? Busque la historia para que usted se dé cuenta. Las cruzadas eran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en ese nombre. Entonces usted le va a decir a un judío, conviértete a Cristo, pero usted se está volviendo loco. El judío no acepta a Jesús por eso. Porque Jesús fue un nombre pagano
inventado por Roma para destruir al pueblo judío. Por eso esa gente que cree en la Trinidad, que cree en Jesús, que adora a Jesús, que adora al Espíritu Santo, que adora a la Trinidad, son paganos. Son paganos. Y sepa usted que ningún pagano idólatra va a entrar en el Olam Abba. Óigame bien. Entonces, es muy poco probable que un judío que conoce, me la sé yo la historia, que no estudié alajá, porque yo no he estudiado mucha Gemara. Yo sé un poco de Gemara, de Mishnah y todo el compendio, pero la historia está ahí. No hay que ser un experto en Gemara para darse cuenta todo lo que se le ha hecho al pueblo judío en el nombre de Cristo. Por eso el antisemitismo cristiano, el odio, el rechazo al pueblo judío, todavía está mucho más allá, porque eso viene a través de la Reforma. Mire, en el año 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1290. Busque eso, que eso está en la historia. Eso está en la historia. Y seguimos todavía más. En el año 1492 fueron expulsados de España después de haber vivido allí más de 6 siglos. El edicto de la Alhambra, que fue también a finales de julio, fue en una fecha de Tisha B'Av. Entonces, hay versiones acerca del número de judíos que vivían en España antes de la expulsión, y se cree que más de 250,000 a 800,000 judíos fueron expulsados de España. Búsquese, aquellos que le gustan buscar la referencia, búsquese el decreto de la Alhambra. El 31 de marzo, por favor, control, el 31 de marzo de 1391 fue firmado el decreto de la Alhambra, que le daba a los judíos 3 meses para salir de España. Por eso es que en el 1492, cuando Cristóbal Colón se embarca en las carabelas, dentro de ellos vinieron más de 6 o 7 judíos que vinieron a buscar nuevas tierras para sobrevivir. Entonces, y eso yo le puedo decir que yo estuve en Cuba. Por favor, control, ¿qué le está pasando al control? Yo estuve en Cuba, yo conocí a un señor que se llamaba Jaime Gant. Ya Jaime Gant murió. Jaime Gant me dio una documentación de un libro que él escribió, que en los próximos días yo voy a hacer un trabajo de ese libro. Jaime Gant era el último descendiente de los judíos que llegaron en el barco cuando fueron expulsados de Alemania. El último descendiente de Palmaciorano de esos judíos era él, y murió. En estos días murió. Me dijeron a mí que Jaime Gant murió. Usted puede buscar por ahí. Yo estuve en su casa, estuve conversando con él, y él me contó todo lo que pasó tocante a lo que fue la historia de los judíos en España. Cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, Cristóbal Colón, que era judío, los primeros recursos que Cristóbal Colón ofreció, le ofrecieron a Cristóbal Colón para la expedición de ese viaje, fue por la comunidad sefardita, porque había que buscar un escape. Lo que pasó aquí en las Américas no fue culpa de Cristóbal Colón. Acuérdese que usted no registra en ningún lugar donde Cristóbal Colón haya matado a nadie. Y yo quiero que sí, como aquí hay tantos sabiondos y hay tantos intelectuales, yo quiero que me digan si existe algún libro donde diga que Cristóbal Colón asesinó a alguien como lo hizo el impío y el malvado de Juan de Esquivel. Que aquí no debería de llamarse una calle Juan de Esquivel. Aquí no debería de llamarse una calle Juan Ponce de León. Aquí no debería de llamarse ninguna calle esa que está en la capital, muy famosa.
no recuerdo ahora. Juan Ponce de León, Juan de Esquivel eran asesinos. Eran asesinos. Y hoy se le honra con calles. Y mucha gente que eran asesinos, exterminadores de judíos, de indígenas, perdón. Entonces, la historia, usted tiene que conocerla, porque es muy fácil hablar y hablar y hablar. Esa trama, mire, inclusive Cristóbal Colón murió sin saber a dónde había llegado, porque por eso es que el continente se llama América. Cristóbal Colón, óigame bien, murió sin saber a dónde había llegado. El que patentizó el nombre del continente, ¿quién fue? Américo Vespucio. Por eso a mí me asombra cuando yo veo en Norteamérica de que saquen a los inmigrantes y que se vayan los inmigrantes, pero es que la gente no lee la historia. Es que la gente no sabe lo que son las 13 colonias. ¿Quiénes poblaron esas 13 colonias? ¿Cuándo surgió la independencia de las 13 colonias? Usted no sabe lo que es la guerra civil americana. Americanos somos todos, porque el continente se le puso nombre en honor a Américo Vespucio, que fue el que dijo, sí, fue verdad, Cristóforos Columbus llegó a una tierra nueva, y en honor, entonces, a Américo Vespucio se le puso América. Por eso en la mayoría de las naciones existe el nombre relacionado a Colón, Colombina, Colombia. Y esas ciudades, esos países tienen cierto regionalismo alusivo al almirante. Pero usted no narra por ningún lugar que Cristóbal Colón mató a indígenas como hacía Juan Ponce de León, como hacía Juan de Esquivel. Juan de Esquivel se mofaba de cómo él mataba a los indígenas, ¿verdad? Y otros más, esos asesinos, exterminadores, que hoy se le endiosa. No debería existir ninguna calle que se llame Juan Ponce de León. Eso deben de borrarlo del mapa. El ayuntamiento tiene que quitar eso, porque lo único que hizo Juan Ponce de León fue destruir indígenas. Y los historiadores de aquí lo saben perfectamente. Entonces, ciertamente, Cristóbal Colón, Cristóforos Columbus, que tenía un nombre en hebreo, solo que no me acuerdo ahora, él vino a explorar esas tierras. Y cuando yo estuve en Cuba, Jaime Gant me dijo cómo llegaron aquí los judíos escapando de la Santa Inquisición. Y entonces cuando Cristóbal Colón vino con su segundo viaje, cargado de cantidades de gente, ladrones, que esos sí eran ladrones, vinieron a hacerse rico aquí, a acabar con todo, se establecieron en muchísimos lugares. Por eso usted nota que la gente del Cibao tienen cierta similitud a los españoles que son, ¿verdad?, peninsulares. Por eso usted ve la mezcla que hay del idioma, de la fisionomía, porque ahí se establecieron cantidades, sobre todo por el clima que era, ¿verdad?, factible. Y por eso usted ve que en el Cibao, ¿verdad?, el Cibao está repleto de gente, pero la gran mayoría de esa gente descienden directamente de los españoles peninsulares, en su gran mayoría judíos, y muchos de ellos no lo saben. República, la isla de Santo Domingo, se pobló con gran cantidad de españoles peninsulares. Cuando yo fui a España, visité el castillo de Santa Bárbara, allá en Alicante, y ahí hay escudo de la mayoría de los apellidos. Aquellos que viven en Alicante, visite el castillo de Santa Bárbara para que usted se dé cuenta y entre a la cámara donde están los escudos que tienen todos esos apellidos, porque cada apellido tiene un escudo. Yo me asombré que el apellido mío tiene un escudo en España, porque cada familia tiene un escudo. La mayoría de la gente que emigró aquí son de origen judío, de esas tribus. Por eso es que la gente no entiende que ese amor que se ha destapado hacia Israel es porque dice la Escritura
que en los últimos tiempos Él va a traer a esos descendientes de esas tribus. Cuando fui igualmente a Colombia, me asombré la cantidad de gente que hay ahí. En Cuba, mire, toda la gente que luchó al favor de la liberación de Cuba, en su gran mayoría, eran de origen descendiente judío. Camilo Cienfuegos, Fidel Castro tenía 4 o 5 personas que eran su mano derecha. Estaba Camilo Cienfuegos, estaba Huber Matos, estaba el Che Guevara, estaba el hermano Raúl Castro, y se cree que hasta el mismo Fidel Castro era descendiente de judíos. El gran ilustre de Cuba, ¿verdad? El libertador de Cuba era descendiente. Busquen la historia. Yo conocí ahí en Cuba la relación que tuvieron la comunidad judía con toda esa gente, con Máximo Gómez, con toda esa gente. Entonces, la historia hay que conocerla, hay que estudiarla. La historia hay que buscar la información que está ahí. Por eso, aquí, en esta isla, igualmente en Puerto Rico, yo fui a Puerto Rico y yo me asombré. Todavía en Puerto Rico hay gente que no sabe ni siquiera de dónde viene, cuando saben que son descendientes de esas tribus que fueron expulsadas en el 1492 con el decreto de Alhambra que se tiró en 1391 a través de los reyes católicos. El que firmó ese tratado se llamó Torquemada, que era un inquisidor. Entonces, eso está ahí en la historia, solo hay que buscarlo. La historia está ahí. Yo no entiendo por qué la gente no se pone a investigar, no se pone a estudiar. Póngase a estudiar, póngase a investigar la historia. Busque el origen de las cosas. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo dije, aquí hay algo raro. No es verdad que la revelación te la da el Espíritu, eso es falso. Entonces, toda esa trampa que pasó contra el pueblo judío, eso ya está desapareciendo. Porque en Latinoamérica hay más de 60 millones de personas que descienden directamente de esa tribu. Y quiero que usted sepa una cosa. La gente me ve a mí con un kipá o ve a otras personas. Señores, el judío de verdad es de mi color. El judío de verdad es de mi color. El judío no es blanco. Óigame bien. Los nórdicos que se convirtieron al judaísmo después del siglo IV, de esa tribu germánica que fueron que desintegraron el Imperio Romano, y luego ellos asumieron esa autonomía con una fisionomía, pero el judío de verdad es negro, es así como yo, es de mi color. Porque póngase usted a pensar, si cada uno de nosotros nacemos y el entorno geográfico incide en nuestra forma, según dice la antropología, toda persona nace con una piel acondicionada para su entorno geográfico. Toda la persona, aún los alimentos que ingiere el individuo, están acondicionados conforme al entorno geográfico. Entonces, ¿usted cree que una gente que sale de Egipto, donde los egipcios son de este color o un poquito más oscuro, vienen atravesando el desierto, que hay calor, ¿usted cree que van a ser blancos de ojo verde? No. Entonces, no le asombre si usted ve muchas personas con talí, con kipá, de mi color, porque los verdaderos judíos de verdad, los descendientes de Yahudá, son de mi color. Cuando yo fui a Israel, fácilmente yo no podía entrar a cualquier lugar, porque yo entraba a cualquier lugar, me confundían con un yemení. En el mismo ejército donde estuve, ahí hay cantidades de personas que son de mi color, y yo me asombré. Porque la idea que le plasmaron a la gente en la cabeza es que el judío es blanco. Ese es un tipo de fisionomía de una persona que se convierte al judaísmo y pertenece a lugares nórdicos donde hay frío. Si usted nace en el lugar frío, usted no necesita tener una piel oscura. Usted no ve que el negrito así, cuando se va a los sitios de frío, se limpia.
Y cuando el blanco viene para acá se pone negro. ¿Por qué? Porque el entorno geográfico incide mucho hasta los alimentos. Mire, eso es tan perfecto que hasta la naturaleza. Los árboles de pino aquí se dan con las ramas hacia arriba. Pero en América, ya en Europa, donde hace frío, se dan con las ramas hacia abajo. ¿Por qué así? Porque cae nieve. Y la naturaleza está acondicionada, los árboles están acondicionados para cuando caiga nieve, porque si se quedan así, se destruye. En cambio, los árboles de aquí crecen así. ¿Por qué? Porque como un sitio trópico, lo único que cae del cielo es agua, ellos aparan el agua. Busque la antropología para que usted se dé cuenta de eso que le estoy diciendo también. El entorno geográfico, los alimentos. Mire, la naturaleza es tan perfecta. Mire qué pasa con las plantas. Las plantas no se mueven. Las plantas, los árboles no se mueven, no tienen pie. Pero ¿cómo se perpetúa un árbol? Atrayendo fruto, creando fruto atractivo para los animales. Los animales ven esa fruta atractiva, ingieren la fruta, las aves la dispersan por ahí y así el árbol se perpetuiza. Entonces, eso mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue segregado en el mundo, pero ese segregamiento vino a ser de bendición para toda la humanidad. Por eso, todos estos acontecimientos que se suscitaron en el 9 de Ab fue un propósito del Eterno, que aunque muchos judíos perdieron la vida, pero hoy por hoy el mundo está despertando. Y aquellos que no quieren despertar son los que no tienen la intención de despertar. Otras fuentes afirmaron que los judíos en España sumaban más de 600,000. Yo fui a un lugar allá en Barcelona y me mostraron un lugar en donde habían quemado 500 judíos allá en Barcelona. En ese lugar. Entonces, y fui a la sinagoga más antigua de toda Europa. Entonces, ahí nosotros vemos que 200,000 fueron asesinados y murieron mientras huían de España y Portugal. Lograron escapar para establecerse en Marruecos, Argel, Túnez, Turquía. Fue la mayor colonia. Óigame bien, Turquía fue la mayor colonia de refugiados españoles en los tiempos de la expulsión. Por eso no es menos cierto, ¿verdad? No es menos cierto que ahí Shaul fundó las 12 asambleas. No fue a cristianos. Los cristianos eran perseguidores de los judíos, como hoy en día. ¿Usted quiere saber la prueba? Mire, le voy a hacer una prueba. ¿Usted quiere saber si los judíos, si los cristianos de verdad odian al Salvador y al pueblo? Diga en un culto de eso, de avivamiento, el nombre del Salvador es Yeshua, para que usted vea lo que le van a hacer. Lo van a sacar a patada. Diga, la Trinidad es paganismo, para que usted vea lo que le van a hacer. Entonces, hay que leer, hermano. En el 1914 la Primera Guerra Mundial estalló y más tarde, Tisha B'Av, cuando Alemania declaró la guerra a Rusia, el asentamiento alemán por la guerra preparó el terreno para el Holocausto. El 31 de enero del 39, en el año 1941, el 2 de agosto de ese año, el comandante de las SS, Heinrich Himmler, declaró formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final. Como resultado, del Holocausto comenzó, durante el cual pereció 1/3 de la población judía del mundo. Eso fue en Alemania. Ahora bien, en el 1942, el 23 de julio, comenzó la deportación en masa de los judíos a los guetos de Treblinka. En el 94, el 18 de julio, el centro comunitario AMIA de Buenos Aires fue destruido con un coche bomba, matando a 85 personas y hiriendo a 300. En el año 2005, el plan de la retirada unilateral de Israel, conocido como el plan de desconexión Guf Qatit, el plan de expulsión de Gaza, óigame bien, y todo eso pasó también un 9 de Ab. Entonces le voy a decir una cosita. Venga, que le voy a decir una cosita, por favor. ¿Dónde se basó Adolfo Hitler para la solución del exterminio en masa de los judíos?
¿Cuál fue el motivo que él utilizó para eso? Lo mismo que hicieron los reyes de España. Los reyes de España quitaron a los judíos, despojaron a los judíos de su riqueza y lo expulsaron de España. Lo mismo hizo Adolfo Hitler. ¿Y de quién aprendió Adolfo Hitler? Nada más y nada menos que de Martín Lutero, el padre de la reforma cristiana, católica, pentecostal, metodista, menonita y por ahí para abajo. Adolfo Hitler era seguidor acérrimo de Martín Lutero. Ahora, si usted quiere saber si es mentira lo que yo estoy hablando, busque en Google la herencia cristiana. Busque en Google la herencia cristiana y se va a topar con un libro que se llama, yo llevo años diciendo eso, yo lo tengo el libro, que se llama, ¿cómo se llama ese libro? Ese libro se llama, que habla acerca de todo lo que tiene que ver con la posición de Martín Lutero. ¿Cómo se llama ese libro? El judío y sus mentiras. Búsquelo para que usted vea. ¿Quién lo escribió? Martín Lutero. Ahora, ese libro usted no lo va a encontrar en una librería. Porque ahí, usted sabe qué dice Martín Lutero en ese libro. Los judíos son perros. Los judíos son animales. Por eso, ese odio y ese rechazo que hay en las iglesias del judaísmo y de todo lo que huele a judío es producto del papá de ellos. Del papá de la reforma. Búsquelo, la herencia cristiana. Busque en Google, búsquelo ahora mismo. Busque en Google la herencia cristiana. Descargar el libro La herencia cristiana, el judío y sus mentiras, para que usted se dé cuenta y lea lo que está pasando. Hay otro hombre que era antisemita también, que le decían el boca de oro, Crisóstomo. Ese era otro antisemita. Orígenes, Panteno, toda esa gente eran asesinos y antisemitas, odiaban al pueblo judío. Por eso no es de extrañarse el odio que se le tiene a todo esto de lo que es judío en las iglesias. La gente odia estas cosas, pero sin embargo tienen una Biblia que dice, habló el Eterno a Moshe y dijo, dile a los hijos de Israel. Entonces a los hijos de Israel. El cristianismo fue fundado bajo la mentira del antisemitismo, la teología del reemplazo, tomando como anuencia primera de Juan 1:1, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero tú no ves que cuando el Mashiach resucitó, dice que lo aceptaron muchísima gente, entre ellos Coanín, sacerdote. Y cuando hablamos de los dones del Rúa, la gente dice, ellos no creen en el Espíritu Santo. No, nosotros no creemos en ese Espíritu Santo viciado de emoción, lleno de emoción, que solo es emoción, brincoleo, pataleo. Ya esos tiempos están pasando ya. Esos pataleadores, ensalmadores, pone mano, tumba gente, que vayan buscando otra cosa que hacer, porque ya eso está desapareciendo. Porque ya eso tuvo su momento. Busque el libro de los Hechos donde dice que había en Jerusalén judíos de toda parte del mundo. ¿Qué buscaban esos judíos ahí? Que fueron a celebrar la fiesta de Shavuot. Entonces, ¿quiere la gente entenderlo o no? El pueblo judío ha pasado mucha lucha, ha sufrido mucho. La casa de Judá ha pagado un precio incalculable. Por eso yo no acepto que nadie me hable mal de la casa de Judá. Absolutamente. La casa de Judá ha pagado con su vida lo que usted y yo nunca vamos a pagar. Para que hoy en día hay mucha gente que venga a querer usurpar eso que le corresponde a ellos. Entonces, la gente tiene que entender que los tiempos cambian y que los tiempos van cambiando día tras día. Y por eso es que la gente ya se siente vacío. Porque ya el tumbadito, la unción del chicle, la unción de la escoba, ya eso no funciona. Porque ya la gente tiene los oídos agudizados. Cada vez que un predicador de eso dice por ahí, porque Dios le dijo a los hijos de Israel,
hay que ser muy bruto para decir, para entender que fue para mí. Dice a los hijos de Israel. Y si usted no quiere ser parte de esas 12 tribus, entonces usted no tiene nada que buscar en la Biblia. Suelte la Biblia y cree otro documento que no sea la Biblia, porque todo lo que hay ahí en esa Biblia, y se lo dice uno que se ha dedicado a estudiar las traducciones de la Biblia. Se le dice uno que duró noches y noches enteras estudiando las traducciones. Todo eso fue dado al pueblo hebreo. Y ahora la teología de reemplazo dice: nosotros somos el Israel espiritual. Búsqueme donde dice en su Biblia que usted es un israelita espiritual. Búsquemelo. Búsqueme donde dice que usted va para el cielo. Búsquemelo. Y que va a vivir en el cielo. Búsqueme donde dice que va a haber un rato secreto. Todas esas cosas yo la desmonto en el libro que se llama Desmontando los mitos de la iglesia. Todo eso lo expongo ahí, porque yo me he dado a estudiar eso. Entonces, lo que está pasando el pueblo judío hoy nos ha convenido a la humanidad, porque ellos tuvieron que pagar el precio. Ellos tuvieron que pagar el precio. Ellos tuvieron que ser desarraigados para que nosotros seamos plantados. Algunas ramas, como dice el libro de Romanos capítulo 11, algunas ramas fueron cortadas para que nosotros entráramos. ¿Cómo nosotros ahora nos vamos a gloriar? Como si fuéramos nosotros que le estamos dando la rica savia al tronco. No son las ramas que sustentan al tronco, es el tronco que sustenta las ramas. Y si el Eterno cortó alguna de estas ramas para introducirnos a nosotros, con mucho más poder Él puede hacer que de esas ramas se levanten otras nuevas. Entonces, hoy más que nunca, la iglesia, aquellos que se llaman ser cristianos y que tienen amor, tienen que orar por el pueblo de Israel. Tienen que orar por el pueblo judío. Ore por el pueblo de Israel. Ore por el pueblo judío. Y pídale al Eterno que le abra los ojos, porque usted es parte de esa tribu esparcida que están en las naciones. No más antisemitismo. No más rechazo al pueblo judío. No más rechazo a las cosas que tienen que ver con la Torá. Porque hay muchos sabiondos que han querido contradecir esta cosa y no encuentran argumento, porque su propia Biblia le dice: tú estás equivocado. Y se lo dice uno, ¿verdad?, que ha estudiado en cuerpo y alma esto. Entonces, hoy estamos en el tiempo en el cual, si la iglesia quiere avivamiento, que regrese a sus raíces. No es a convertirse al judaísmo, es regresar a sus raíces. Abandone el paganismo de la idolatría, de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo la Biblia en eso, usted es un pagano. Si usted sigue adorando a Jesús, usted es un pagano, porque Jesús es una imagen que está metida ahí. Si usted sigue llamándole al Salvador Jesús, Jesús en hebreo lo que significa, miren, un caballo. Búsquelo. Si usted quiere de verdad ser salvo, salga del paganismo. Busque la verdad que está ahí en la Escritura. Si usted quiere salvarse, porque la Biblia está ahí. Entonces, eso es lo que está pasando en las naciones. Y va a venir un momento en el que vas a tener que decidirte: o te conviertes al islamismo con el catolicismo, o defiendes al pueblo de Israel. Esa Biblia que usted tiene ahí, esa Biblia fue dada al pueblo de Israel. De ahí fue que salió. Por esa razón es que yo le digo a usted que el tiempo de la restauración ha llegado. Y es por eso que hay que buscar la verdad. Ya basta de la unción que nunca llega, el brinquito, la unción del chicle, la unción de la escoba, la unción del agua, la unción de la manguera y cuántas cosas que se van a seguir inventando. ¿Cuántas más van a venir? Ábrenle la verdad a la gente, díganle la verdad a la gente, pero como no se quieren comprometer, porque hay mucho dinero de por medio, prefiero irme sin un peso a la tumba que irme con todo el dinero al infierno y perderme eternamente. Entonces, si sigue usando esos nombres falsos, que son falsos, tu propia Biblia te lo dice. El nombre de Jesús fue
inventado porque la J no existía sino hasta el 1680. Y Jesús en griego lo que significa es pez. Por eso usted ve que todo el mundo tiene un pez. Entonces, si usted quiere ser salvo de verdad, busque la verdad. No se deje llevar de los mercaderes, de los que viven haciendo negocio con usted. Deje de ser bobo. Deje de que lo estén ensalmando y busque la verdad, porque la salvación es individual. Así es que hoy nosotros nos unimos al pueblo, ¿verdad? Ya concluyó en Israel Tisha B'Av, y todo este servicio, a mí me hubiese gustado estar ahora en el voluntariado del ejército, que yo estoy segurito que hoy el voluntariado está ahí en el cóter. Me imagino cómo debe de estar el cóter ahora mismo. Entonces, ciertamente hay que decir las cosas con veracidad. La salvación es individual e indivisible. Y la salvación está ahí en la Escritura. Búsquelo para que usted no lo tomen de sorpresa. Amén. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y pronto van a estar disponibles todos estos materiales, ¿verdad? Para que usted estudie. ¿Por qué? Porque ciertamente el tiempo de la restauración ha llegado. Shalom, shalom. Buenas tardes. Coronado ha sido